tener algún versículo de Proverbios, porque de verdad que Proverbios nos habla de todo, de todo. Yo les invito a que vayamos a Proverbios 20, 25. Todos los sermones podrían iniciar en serio con un proverbio. Proverbios 20, 25. Dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué indica ese versículo? Hay que reflexionar antes de hacer un voto de consagración. Porque si lo hago sin reflexionar o apresuradamente, después me va a hacer de lazo. He conocido casos de padres que le han dicho al Señor, por X o Y circunstancia, especialmente porque estaban enfermos los hijos, por alguna otra circunstancia: Señor, si salvas a mi hijo, yo te lo entrego. Es una oración que se hace, incluso que se hace de todo corazón. Señor, si tú me permites tal cosa, yo te lo entrego. Eso es un voto. Un voto. Y Dios se toma muy en serio los votos. Y más votos de ese tipo, que son votos de consagración. Después, al cabo de los años, conocí el caso de una mamá a quien el Señor le dijo, ella le pasó eso con su hijo. El hijo estaba muy enfermo: Señor, te lo entrego. Y después, cuando el chico empezó a conocer de Dios y todo, empezó a amar al Señor, a conocer de Dios, a buscarlo, el muchacho le dijo a la mamá: mamá, yo creo que Dios quiere que yo sea de Él. Yo no sé, yo tengo algo que Dios quiere que yo sea de Él. El chico nunca sabía lo que la mamá le había dicho al Señor. Pero como es que eso es un voto, ya Dios había puesto ese sello en él. Mío, pertenece a Jehová. Y la mamá nunca le dijo eso a él. Nunca se lo dijo. Y fue la primera que se opuso para que él sirviera al Señor. No, hijo, es que tú puedes seguir a Cristo, pero es que yo tengo otros planes para ti. Yo tengo otros planes para ti, hijo. En el día de hoy es una mujer que se arrepiente, pero que sigue orando para que Dios salve a su hijo, porque su hijo es un profesional muy exitoso sin Cristo. Sin Cristo. Yo no estoy inventando eso. No lo estoy inventando. No es, ay, Rocío va a salir. No. Esto es una cosa muy seria. Muy seria. Muy seria. Voto de consagración al Señor. No es solamente los hijos. Ah, yo soy soltero, yo no tengo hijos. No. Mi vida te entrego, Señor. Mi vida te doy, Señor. Hacerlo sin reflexionar no es bueno, te es lazo, pero no hacerlo es peor. Y es lo que quiero compartirles hoy. No es cuestión de no hacerlo, sino de, oye, escucha, atiende. Porque la consagración que tú estás haciendo, ¿a quién se la estás haciendo? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que es digno de nuestra total y absoluta confianza. Si tú no te entregas y te consagras al Señor,
te estarás consagrando a Satanás. Y eso es lo que la Biblia dice. Sí, es real. Cuando el hombre pecó, el hombre recibió naturaleza de pecado y el hombre se hizo esclavo de Satanás. Por eso fue que cuando Jesús se enfrentó a los fariseos les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted ha hecho pecado alguna vez? Tenga conciencia de que usted, antes de ser un hijo de Dios, antes de creer en Jesús, de arrepentirse, usted era un hijo de Satanás, y no es que todavía lo es. Y Dios desea liberarnos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Nosotros hemos crecido en una cultura en donde erróneamente se le ha dicho a todo el mundo que es un hijo de Dios. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todas las personas son hijos del diablo porque hacen pecado. Pero cuando se arrepiente, confiesa, declara que el Señor, Jesús es su Señor, dice que nace de nuevo y es llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Somos sus hijos cuando verdaderamente nos arrepentimos y lo reconocemos como nuestro Señor. Cuando decimos que todos somos hijos de Dios, entonces pensamos que Dios, como es un padre, está obligado a. Porque esa es la mentalidad en la que hemos crecido. Él está obligado a. Pero lo mejor que puede hacer un hombre es reflexionar en esto y hacerlo. Porque esto no es terrorífico. No es, no, yo no voy a hacer un voto de consagración a la ligera, porque no, es reflexiona antes de hacer un voto, ¿sí? Date cuenta de lo que sucede y hazlo, porque esa es tu bendición, ese es tu bienestar. Yo sé de ese caso. Y en el día de hoy ella llora por su hijo. Miren, padres, con todo el respeto y el amor del mundo, les digo, ¿ustedes tienen planes para sus hijos? ¿Sí o no? ¿Qué padre no tiene planes para sus hijos? ¿Cierto? Yo les voy a invitar a que lean Isaías 55, del 8 al 9. Tal vez algunos de ustedes ya se saben este versículo. Isaías 55, del 8 al 9. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Hasta cuál? Hasta el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está la palabra. Los caminos del Señor son más altos que tus caminos. Los sueños de Dios son más altos que tus sueños. Los planes de Dios son más altos que tus planes. Cuando un padre le entrega a sus hijos al Señor, es para que Dios cumpla los pensamientos de Él, los planes de Él, los sueños de Él en sus hijos, no los tuyos, papá. ¿Estás dispuesto a eso? Créeme que si estás dispuesto a eso, será lo mejor que puedes
decidir. Es mejor que el oro, eso es mejor que la plata, y eso es mejor que toda piedra preciosa que existe en el mundo entero. Los que no son papás, miren, consagrarse al Señor es lo mejor que puede ocurrirle a una persona. Porque los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y que tus planes. ¿Estás dispuesto a caminar en ellos? Son mucho mejores, mucho más altos, mucho más preciosos. Es lo que Dios desea para ti. Reflexiona en eso. Reflexiona. Pero date cuenta de algo. No pienses solamente en ti. Si quieres, y te lo recomiendo, míralo a Él. Cuando yo empecé a mirar a Dios, es que los planes de Dios, cuando Él me los mostró, eran... Yo iba para el norte y Él iba para el sur, o yo iba para el sur y Él iba para el norte. Los planes de Dios para mí eran completamente opuestos a los que yo quería. Yo no sé si incluso a ustedes les he comentado que tuve una experiencia con una película que me vi de una muchacha que ella perdía la memoria. Tenía un accidente y ella perdía la memoria. Y solo recordaba, ella era casada y todo, y solo recordaba hasta cierta etapa de su vida, cuando no conocía ni siquiera al muchacho con el que estaba casada, estaba ennoviada con otro, votos de amor, sí. Estaba ennoviada con otro, tenía otras amistades, tenía otra vida, tenía otra familia, mejor dicho, ella recordaba hasta ese punto, pero no recordaba qué había sucedido en su vida que le había llevado a enamorarse de un hombre totalmente diferente al prometido que ella tenía. Una vida completamente diferente. Y entonces nos la vimos acá con Maureen, y yo le dije a Maureen, ay Maureen, eso es como si yo regresara y me pasara un accidente y yo regresara a cuando tenía 15 años. Y ahorita me dijeran que yo soy esto que soy. Y yo cuando tenía 15 años, yo quería otra vida para mí. Y yo sentí físico terror que algo así me ocurriera. Porque yo a los 15 años tenía muchos planes para mí, pero Dios no estaba ahí. Y me dio un terror que yo no pude casi dormir esa noche reflexionando y pensando en que si algo así me ocurriera a mí, ¿yo qué haría? Hasta que a las 5 de la mañana que me despertó a orar, aquí como ahora, empecé a orar y yo como que empecé a soltar todo eso que yo sentía, porque yo realmente no pude dormir de la angustia que sentí, de pensar que podía llegar a los 15 años y decir, ¿qué es esta vida que yo tengo hoy? O sea, ¿qué es? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi título? ¿Dónde está mi vida? Lo que yo he planeado. Mi esposo, ¿dónde está? O sea, el auxilio, ¿eso qué es? Y yo sentí físico terror. Pero el Señor me mostraba, así como en la película, que la muchacha llegó a ese punto, pero otra vez volvió al punto donde empezó, porque toda su vida la condujo a eso. Y el Señor me mostraba que tan grande era su amor por mí, porque eso lo estaba viviendo yo, que tan grande era su amor por mí, que Él me hubiera llevado a enamorarme de Él hasta este punto en donde en el día de hoy estoy, porque Él se hubiera encargado de eso. Yo les estoy contando esto porque los pensamientos de Dios, cuando yo tenía 15 años, a mí me dieron terror. Pero supe que el que me lo estaba diciendo no era cualquiera. Y por esa sencilla razón fue que me rendí. Porque Él, el que me lo estaba diciendo, no era cualquiera. Y en el día de hoy no me arrepiento. Hasta el punto que me daría crisis no vivir la vida que vivo. En serio. Me daría física crisis no vivir la vida que vivo. Me daría crisis. Porque estoy muy feliz con la vida que vivo. Soy muy feliz con la vida que vivo. Fue un momento de rendición cuando tenía 16 años. Tan solo porque confié en que Él no era cualquiera. Que el que me estaba diciendo su plan para mí
no era cualquiera. Era el Señor de señores y Rey de reyes que había muerto en la cruz por mis pecados. Yo quiero regalarle a ustedes hoy. Si hay algo que a usted le está impidiendo entregarse, consagrarse al Señor completamente, por miedo a que Él le cambie la vida, que le transforme, que mejor dicho, miren, eso es un lazo satánico. Sí, eso es un lazo satánico. Todo aquello que nos impide consagrarnos al Señor a plenitud, al 100%, son lazos satánicos de mentira. De mentira que deben ser rotos por el poder del Señor. Son lazos de mentira. Porque no hay pensamiento mejor para ti que el que tenga Él para ti. No existe. No, es que yo no me quiero consagrar porque si yo me consagro entonces Él me va a pedir tal cosa y Él me va a pedir tal otro y Él me va a pedir tal otro y Él me va a pedir... Esos son lazos de mentira, de mentira. ¿Acaso Él quiere tu mal? ¿Acaso Él no quiere tu bien? Él es digno de toda nuestra confianza. Confianza. Él es digno de nuestra confianza. Y lo que el Señor quiere en este tiempo con nosotros es que crezcamos en la confianza. Necesitamos crecer en la confianza, echar raíces profundas y confiar en el Señor, lo veamos o no lo veamos. Ayer tuvimos la oportunidad, vamos a estar estudiando en la universidad, estamos en una universidad, mamá, no sé, un plan de teología y vamos a empezar a estudiar un tema y ayer tuvimos la oportunidad en una introducción pequeña que vimos ver un video en donde veíamos cómo los medios de comunicación manipulan todo para que nosotros creamos que lo que ahí dice es verdad. Cuando una persona ve televisión, le pueden estar comunicando una noticia falsa, 100% falsa, 100% inventada, pero como tú lo viste con tus ojos, tú creíste que eso era verdad. Es que yo lo vi. Sí, era una noticia falsa. Y hay muchas películas que hablan de eso. Recuerdo una de Dustin Hoffman, no sé, Clau, que era uno de los zapatos viejos o algo así, que inventaron una guerra para desviar, había un lío político y necesitaban desviar la atención del público y se inventaron una guerra. Y se buscaron a un publicista y buscaron, no sé, recuerdo cómo se llama la película, pero muy vieja, pero mostraban eso exactamente que yo les estoy diciendo, manipulación de medios. Inventaban una guerra y toda la gente creía que esa era verdad, que ese país que era inventado era verdad, que incluso eran actores los que aparecían ahí y que todo eso era verdad, y todo lo era manipulado, pero la gente decía, es que lo estamos viendo en la televisión, por tanto es verdad. Pero con el Señor, como no lo estamos viendo, entonces no creemos que lo que Él dice es verdad. Como no se nos está mostrando en una bola de cristal cómo será nuestra vida dentro de 20 años con el Señor, con el plan de Dios, como no se nos está mostrando, entonces no creemos que eso sea verdad, que su plan sea más maravilloso que el que nosotros tenemos. Y yo en realidad, 20 años después, es que yo como si tuviera 15, 20 años después, hoy tengo 35. Sí han pasado 20 años. Y yo me sentí en crisis. Tan solo de pensar que podría ocurrirme un accidente y revertiría mi memoria hasta el punto donde no estaría viviendo lo que vivo hoy. Física crisis, horroroso. Hasta que el Señor me dijo, no, yo te amo tanto que te llevaría otra vez a eso. Te llevaría otra vez a que recordaras quién eres tú, como otros años que no estuve. Donde me cogían, me atrapaban y me drogaban. Por eso fue que yo empecé a orar por la trata de mujeres. Porque yo, antes de que salieran esta película, La Promesa y todo eso, y películas esas de La Búsqueda Implacable y todo eso, el Señor me regaló a mí ese sueño, donde a mí me cogían, me atrapaban, me llevaban y me drogaban. Y yo estaba haciendo cosas que yo no he hecho ni haría en mi sano juicio, y yo estaba drogada, y yo desperté aturdida. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, si a mí me sucediera una cosa de esas, yo estaba aturdida, es que es una cosa muy real, muy vívida.
asquerosa. Si a mí me sucediera una cosa de esas, ¿yo me salvaría? Esa era mi pregunta. ¿Yo sería salva? Yo estaría pecando. Y después tuve otro sueño en donde tuve el sueño con mi sobrino. Ese mismo noche, fue esa misma noche. Mi sobrino tenía una enfermedad degenerativa donde él perdía la memoria. Íbamos con mi hermana al doctor y el doctor nos daba esa noticia y pues imagínense, Dios la cogió con la personita que yo, no en serio, que yo más amo, chiquitica. Yo amo mucho a mi sobrino, es una cosa extraña, no sé, es extraña. Y yo lo quiero mucho a él. Y entonces, y cogí a mi sobrino con todo mi amor, lo cogí y lo abracé con tanta fuerza que quería como llorar, pero no podía. Es como ese lloro cuando tú lloras, que por dentro acá que no puedes ni siquiera soltar lágrimas. Yo cogí a mi sobrino de esa manera y lo abracé con mi amor, y él levantó la cabeza y me dijo, tía. Y ahí yo desperté. Entonces yo tuve esos dos sueños esa misma noche. Incluso yo vivía aquí con Olga y yo se lo conté a Olga. Cuando se lo conté a Olga, el Señor me dio la revelación. Y el Señor me dijo, si ustedes siendo malos darían cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial haría cosas buenas con aquellos que Él ama? Y el Señor me dijo, si tú pierdes la memoria, incluso porque te drogan, ¿sí? Y haces cosas abominables porque te drogan, yo te cogería entre mis brazos y te haría recordar quién soy yo. Ese Dios. Yo no podía parar de llorar. Y por eso fue que empecé a orar por las mujeres que sufren trata de personas, los niños que sufren trata de personas. Fue Dios el que me llevó a eso. Porque en esa experiencia fue horrorosa. Porque esa experiencia horrorosa que están viviendo hoy, mujeres, en el día de hoy, que están viviendo. Las drogan para ella, para poder usarlas. Y siempre le pido a Dios lo mismo, Señor, abrázanos de tal manera que nos hagas recordar siempre quién eres tú. Es que miren, nosotros no, cuando nos consagramos a Dios, no nos estamos consagrando a cualquiera, a un Dios que nos ama tanto, tanto, que haría eso por nosotros. Él dio su vida por nosotros, entregó a su Hijo por nosotros. Él no es cualquiera. Él no es cualquiera. Dedicar la vida a Dios, consagrarla, no es un juego, pero no es lo peor que te puede pasar, es lo mejor que te puede pasar. Si tú ves a Dios como un terror, puede ser lo peor. Pero si tú lo ves en la dimensión que Él es lo mejor que te puede pasar en la vida. Consagrarte a Él. Dedicarte a Él. Dedicarle al Señor tu vida. Dedicarle al Señor tu familia. Dedicarle al Señor todo lo que tú eres. Es lo mejor, la mejor decisión que tú puedes tomar. ¿Por qué los niños se dedican al Señor y por qué los niños no se bautizan? Porque la Biblia no habla de bautizo de niños. Yo les invito a que vayamos a Hechos capítulo 2, 36. Aquí está hablándoles Pedro a todo el pueblo de Judea. Pedro a todo el pueblo de Judea. Le está diciendo en el 2:36, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Él les hizo un llamado al arrepentimiento. Y estas personas, dice, que tuvieron convicción de pecado. Dice, se compungieron en su corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Pedro lo que les dijo es: apártense de esta malvada generación. Apártense. Miren, hay una corriente de este mundo que es malvada. Usted pertenece a ella. Pero ahora les digo que Dios viene a liberarlo. Apártese de ella. Dios viene a rescatarlo de esa corriente, a sacarlo de ese mundo para llevarlo a su reino de luz. Esa es la obra que Dios hace. Y ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces podemos ver aquí que el bautizo venía como consecuencia del arrepentimiento. ¿Puede un niño de un mes, 2 meses, 2 meses, incluso 5 años, tener una convicción de pecado y conocer lo que es el verdadero arrepentimiento? No. Para que exista el bautizo y el bautizo verdadero, debe existir el verdadero arrepentimiento. El bautizo es una evidencia pública de que le he dicho al Señor que me perdone mis pecados. Es una evidencia pública de un deseo en mi corazón de pedirle a Dios que me transforme y me lleve a su carácter y a su vida de santidad. Que me lleve a Él. Eso es el bautizo. Mírenlo, aquí mismo, ahí en Hechos 8. Es un relato muy, muy hermoso. Muy hermoso de un hombre. Hechos capítulo 8, versículo 26. De un hombre que no conocía de Jesús. Le predicaron de Jesús e inmediatamente se bautizó. ¿Sí? Aquí está. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es un pasaje hermoso. Dios guió a Felipe para que predicara el evangelio a este hombre que estaba leyendo exactamente
Escrituras en Isaías cuando hablaba del Mesías sufrido. Él le explicó y este hombre dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Un niño puede confesar eso? No. El bautizo, ¿sí ven? Y todos los ejemplos, tan solo dos porque existen muchos más, de que el bautizo no es para personas, para niños, ¿cierto? Sino para personas adultas, con conciencia de lo que están haciendo y de su dedicación y consagración al Señor. Y el bautizo es una cosa muy personal. Muy personal. Ahí no hay que pedirle permiso a nadie. Es una cosa muy personal. Muy personal. Pero no se puede hacer tampoco a la ligera. Pero es maravilloso. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero que ustedes entiendan ese proverbio. Las cosas del Señor no se hacen a la ligera, pero se deben hacer porque son lo mejor que uno debe hacer. Es el mejor camino. Es el mejor camino. Así son las cosas del Señor. ¿Qué dice, por favor? Vamos a Mateo capítulo 10. Del 13 al 16, ¿quién lo quiere leer? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Es eso? Mateo 10. 10:13. ¿Sí? Y si la casa fuere digna, Perdón, me equivoqué. Es Marcos, perdón. Marcos 10:13. Sí, Marcos. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Hasta el 16. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén, qué lindo, ¿cierto? Jesús mismo, a los papás llegaban a sus hijos para que el Señor los bendijera. Y el Señor dijo, dejad a los niños, ¿qué? Venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. Existe una falsa creencia entre la Iglesia Católica que el niño que no se bautiza va a ir al limbo, yo no sé qué vaina. Perdón. Yo no sé qué cosa, ¿sí? Qué vaina. Pues, bueno, y no recuerdo qué es. Que el limbo, no sé, el purgatorio, ¿eh? Ah, el purgatorio. O que pasan enfermos, o que... Sí, que pasan enfermos. Las brujas. El mal de ojo. Sí. Eso por ese mal de ojo. Que no, que eso le da mal de ojo, que no sé qué. Eso es mal de ojo. Analizándolo es espiritual. Que es que unas personas tienen el ojo fuerte y entonces le echan algo al niño. Pues eso es espiritual. Eso es espiritual. O sea, una persona pues tiene un espíritu, no sé, satánico en él, carga al niño y pues espiritualmente el niño no siente. Entonces, llevan al niño donde una persona para que lo rece, Los antiguos. y le colocan lo asegure. Eso, lo asegure. Miren qué palabras tan espantosas. Lazo. Y le colocan una cadenita de todo, de pepitas y no sé qué vaina. Ay, horrorosa. Y los escupen. ¿Lo escupen también? Sí. Cuando le ponen en mate, lo escupen. Sí, no sabía. Un agua, un ron compuesto, y hacen Y así. escupen al niño. O sea, y los padres con qué ignorancia llevan a sus hijos a ese tipo de cosas. Ignorancia. Porque culturalmente es aceptado. Mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo, fulano de tal, lo hizo.
Y tú no te estás dando cuenta que estás atando a un niño que le pertenece al Señor, porque los niños le pertenecen al Señor. Por eso es que cuando el Señor venga en el rapto, los niños de familias cristianas o no cristianas se van a ir con el Señor. Ese va a ser el punto más desesperante para la tierra, el gemido. La gente que se quede. Dios nos dé la gracia de irnos con Él. Pero para las personas que se queden, cristianos y no cristianos, sus hijos van a desaparecer porque el Señor se los va a llevar. Porque los niños le pertenecen al Señor. Y en el rapto el Señor se los va a llevar. Eso va a ser lo más desesperante. Lo más desesperante para muchas familias. No va a ser lo más desesperante. De los niños es el reino de los cielos. Ahora, los padres acercaban los niños a Jesús para que Él los bendijera. Yo hago una pregunta. ¿Qué es bendición? Analicen. Según lo que hemos estado viendo. Cosas buenas, ¿cierto? ¿Tus sueños? ¿Lo que tú quieres para tu hijo? ¿O lo que el Señor quiere? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Yo voy al Señor para que el Señor me bendiga. ¿Estás dispuesto a los sueños, a las bendiciones de Dios, que son los sueños de Dios? Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Confías en Él? Les quiero decir, es digno de toda confianza. Es digno de toda nuestra confianza. La bendición de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Lo más precioso que le puede pasar a una persona es la bendición de Dios. Y cuando uno le dice papá bendición y el papá le dice a uno, Dios le bendiga. Entiendan lo que están diciendo. Dios te bendiga. Eso quiere decir, los sueños de Él, sus caminos y sus propósitos, que se cumplan en ti, no los tuyos. Dios te bendiga. ¿Ya lo entienden en ese concepto? ¿Lo entienden un poquito más? ¿Quieren entregarse al Señor? ¿Quieren entregarle sus hijos al Señor? Para que el Señor los bendiga. Y todo esto se los he contado. ¿Para qué? Para no hacer a la ligera las cosas, sino que reflexionar antes de lo que se trata. Y es mejor hacerlo, ¿cierto? Es mejor hacerlo. Miren, quiero leerles algo. Vamos a llamar a los niños, por favor. Mauri.
ángel Samuel, para consagrarlos al Señor. Ya conocen las palabras del Maestro. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es correcto que ustedes traigan a sus hijos aquí a este lugar. El misterio y la maravilla de una nueva vida los hace venir con temor reverente ante el Padre, para que les dé su sabiduría y les enseñe la responsabilidad de la paternidad. Y les siga enseñando eso, ¿cierto? El propósito de este acto es ayudarles a los padres a que aprecien la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor, para que cuando ellos tengan uso de razón, elijan el bien sobre el mal y acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Encontrar el propósito de Él, que verdaderamente los llevará al éxito. Que ellos aprendan a rechazar el mundo y aceptar al Señor. Y es un privilegio y deber el guiar a sus hijos hacia la perfecta voluntad de Dios en sus vidas. Ahora, en este empeño, vamos a consagrarlos y de acuerdo con el propósito para el cual ustedes han venido, deben responder a estas preguntas que yo les voy a hacer. Presentan ustedes a sus hijos ante Dios para dedicarlos solemnemente al servicio del Señor, con toda conciencia y respeto. Prometen instruirlos en las enseñanzas de Jesucristo y guiarlos en el desarrollo del carácter cristiano. Prometen moldear hasta donde sea posible la vida de sus hijos en el hogar, mediante sus devociones familiares, por la palabra y por el ejemplo, para que a la edad apropiada acepten a Jesucristo y participen de la comunión de los creyentes y presten el servicio en la iglesia de Dios. Bueno, por cuanto ustedes han sometido delante de Dios consagrar este niño al Señor y lo han afirmado con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a la sagrada responsabilidad que Dios les ha encomendado en la crianza de Ángel Samuel y de Antonella, con sabiduría, perseverancia y toda devoción. Ahora, Padre de los cielos, vamos a orar. Señor amado, Dios de gloria, que sea tu bendición sobre la vida de Antonella y de Ángel Samuel. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a esta bebé y bendigas a Ángel Samuel, Señor, que está de rodillas delante de ti. Bendice a los Padres Santos y glorifícate en su vida. Protégelos de todo peligro, guárdalos de todo mal, de toda enfermedad, de toda herencia de maldición y tradición. Cumple tu propósito en la vida de Antonella y la vida de Ángel Samuel. Que ellos sean niños que te glorifiquen a ti en todo tiempo y en todo lugar. Que no dependan de las circunstancias, Señor, sino de un gozo en ti y de la alegría de estar contigo por siempre. Dale la sabiduría a Antonio como cabeza del hogar, y a Lili, Señor, como la vida idónea. Y glorifícate, Señor, en sus vidas. Enséñales, exhórtales, acoríjalos, Señor, en él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Dios Jesús te pedimos por la salud espiritual, Señor, la salud natural de nuestros hijos y de los hijos de toda esta congregación, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor, y cuida su camino y guíalos, Padre Santo. Llévalos, Padre, conforme a tu palabra, para que ellos sean personas de bien en el futuro, Señor, y puedan reconocer, Padre, como nosotros hoy reconocemos, que tú eres el único camino, tú eres nuestro Salvador, nuestro único Salvador, Padre Santo. Te lo pedimos en